Yo he partido de un párrafo, de un testimonio que seguramente conocen bien, de la vida ejemplar y muerte del Caballero de Gracia, escrita por el mercedario Fray Alonso Remón y publicada en 1620, donde se recoge el testimonio de aquellos que fueron testigos de la reacción del Caballero de Gracia cuando llegó a Madrid. Se le atribuyen estas palabras: «Oh, qué buena tierra para mi gusto y mis inclinaciones, que todas se dirigen a celebrar las fiestas de Dios, de su Madre y sus santos, con júbilo y gozo, con música y solemnidad. Con qué alegría viviría y moriría yo en esta provincia si fuera natural de ella». Bueno, lo que nos interesa en estas palabras es subrayar la impresión de Jacobo de Grati de que encontraba una tierra acorde con sus inquietudes, con las que él traía en su corazón, con unas inclinaciones que habían nacido y habían crecido en Italia. Y lo que intentaré mostrar en este pequeño tiempo, que luego verán ampliado si se publica, pues es la concordancia entre esa formación italiana y el contexto hispánico en un aspecto nuclear de su religiosidad, como es la devoción a la Eucaristía. En primer lugar, y muy brevemente, para no entretenerme mucho aquí, pero sí lo quiero resaltar, él se sitúa en un punto de la historia que le permite conocer de cerca la Reforma católica, tanto en sus vertientes más institucionales como en iniciativas más carismáticas. Sabemos que acompañó a Giambattista Castagna y que le conoció durante sus estudios en Bolonia, y este acompañamiento le marca especialmente. Yo pongo un pequeño perfil de Giambattista Castagna. Es un hombre que refleja la carrera eclesiástica curial, que crece a la sombra de dos tíos suyos, el cardenal Girolamo Verali y el hermano de este, que era arzobispo de Rossano. Y este segundo hermano renunció en él el arzobispado de Rossano. Con este motivo él recibe en un solo día las órdenes menores y mayores para recibir inmediatamente ser consagrado obispo de Rossano. En esta condición participa en la tercera etapa del Concilio de Trento. Goza de la confianza del Papa Pío IV, del entonces cardenal nepote Carlo Borromeo, delegado pontificio en el concilio, Simonetta, y pertenece a un grupo que representa, los Celanti le llaman, el pensamiento y los intereses del papado en el concilio. Los historiadores que yo he consultado reconocen, con Hubert Jedin a la cabeza, en Giambattista Castagna una voluntad reformista sincera, de la que no cabe dudar, y unas aportaciones de mucha calidad en el concilio. Luego sabemos que entre 1565 y 72 desempeña la enunciatura en España, justamente en el momento de aplicación de las directrices tridentinas. Y bueno, ahí sufrió en buena medida para defender los intereses del pontífice frente a Felipe II, que quería controlar esa aplicación del concilio. Pero hay un signo de cómo Castagna asimiló las directrices de reforma tridentina. Y es que cuando regresó a Roma, renunció al arzobispado de Rossano porque era consciente de que no cumplía ni podría cumplir el deber de residencia, uno de los elementos fundamentales de la Reforma católica. Fue nuncio en Venecia, gobernador en Bolonia, en fin, un itinerario en el que le va acompañando Grati, y cuando en 1590 es elegido papa y toma el nombre de Urbano VII, en un brevísimo pontificado de 12 días, sí es capaz de revelar cuáles son sus prioridades. Y sus prioridades son los pobres y la reforma de la Iglesia. Y de hecho, cuando está agonizando, el pueblo de Roma realiza solemnes procesiones y rezo de las 40 horas con una enorme participación popular, reconociéndole esa beneficencia con los pobres. En la participación en el Concilio de Trento,
significa esta vertiente como más institucional de la Reforma católica, pero luego hay una influencia profunda, carismática, de la que se ha hablado ya aquí, que es la figura de Felipe Neri. Y curiosamente, esta influencia en la vida del Caballero de Gracia se sitúa aproximadamente entre los años 1547 y 1551, que coincide con el apostolado de Neri en Roma cuando era seglar, porque se ordenó sacerdote en 1551 y ese es el año en que empieza la itinerancia más europea del Caballero de Gracia. Por tanto, es la época en que Neri, seglar, visita a los enfermos en los hospitales públicos, reza en las catacumbas o en las iglesias y se dedica a la oración y a la caridad y funda una cofradía para atender a peregrinos pobres. Se reconoce, y de esto ya se habló en la conferencia anterior, por eso no me voy a extender mucho, en el Caballero de Gracia al introductor de la espiritualidad del oratorio de Felipe Neri en España. ¿Y cuál era el acento eucarístico? Bueno, Felipe Neri, como seglar y como sacerdote, estuvo vinculado a la iglesia de San Jerónimo de la Caridad en Roma, una iglesia que tenía una archicofradía de la Caridad, que era una de las más importantes instituciones de beneficencia en la ciudad de Roma, pero que era en ese momento el centro del movimiento para la comunión frecuente en Roma. Este movimiento estaba liderado por un sacerdote, Cachahuerra, que había sido un mercader del Renacimiento convertido, en un proceso bastante doloroso de conversión, y que fue un apóstol de la comunión frecuente. Neri, cuando se ordena sacerdote, le acompaña y comparte con él las persecuciones de quienes consideraban peligrosa la comunión frecuente para los seglares. Antes de su ordenación, Felipe Neri promueve la devoción eucarística. Es uno de los primeros introductores en Roma de la devoción de las 40 horas, que empezó a practicar con esta cofradía para peregrinos pobres. Esta devoción, que tiene un origen medieval, que está vinculada al momento en que se asocia la adoración al Santísimo con los últimos días de la Semana Santa, se transforma en el siglo XVI, tiene un sentido como más popular en el norte de Italia, en Milán, en ámbitos de la renovación católica. Ahí hay algunos sacerdotes, están los primeros barnabitas de Antonio María Zaccaria y se enriquece con la exposición de Santísimo, se hace más solemne. Tienen unas intenciones más penitenciales, se adora día y noche al Santísimo. Esta devoción es confirmada por los papas y los capuchinos, los jesuitas y la influencia de la legislación de San Carlos Borromeo la difunden por toda Italia y por Europa. Pero Neri es el primero en que la practica en Roma desde 1548. La fija para su cofradía en el primer domingo de cada mes y en los primeros días de la Semana Santa. Después los jesuitas la situarán también en el carnaval con un sentido más penitencial. ¿Qué encontramos en Jacobo Gratti, en la Congregación de Indignos Esclavos del Santísimo Sacramento? Pues establece esta devoción de las 40 horas desde la Dominica 50 hasta el último día de Carnestolendas, la etapa de carnaval, con sermón por la mañana y por la tarde. Y dicen las constituciones, para que los fieles cristianos que en tales días procuran retirarse del ruido y bullicio del mundo hallen consuelo en la gloria, donde se procurará haya música si fuera posible. Los días nos indican una intención penitencial, pero el texto a lo que alude explícitamente es al retiro, al consuelo en la gloria, porque el efecto del Santísimo Sacramento iluminado con multitud de lámparas evocaba la gloria del cielo, y la música.
el acompañamiento de sermones, que también era habitual en Italia, y el máximo esplendor. Por tanto, él conserva el sentido de los comienzos italianos oratorianos, es decir, una adoración hecha de silencio, de palabra, de música, de interioridad, que favoreciera la oración mental y el diálogo profundo con el Señor. Y además, no solamente en estos días, sino en todo el año. En todo el año, los ejercicios de la congregación favorecen una adoración con oración vocal y mental. Bueno, hay otros elementos que también recuerdan a Felipe Neri. ¿Cómo interpretar esta adoración? Pues me voy a referir un poco al tiempo en que se sitúa, y como la vida del Caballero de Gracia es larga, pues con un poquito de flexibilidad. Estamos en la época postridentina, en la época de recepción del Concilio de Trento, que afirma la doctrina católica frente a las doctrinas protestantes, tanto en la presencia real de Cristo como en el sacrificio, el carácter sacrificial de la misa. En 1570, durante el pontificado de Pío V, entra en vigor el misal romano, que lleva adelante el proyecto reformador del Concilio de Trento. Y allí se hace una depuración litúrgica importante. Se revisan las oraciones, los gestos del ordinario de la misa. Desaparecen muchas fiestas de santos medievales que casi tapaban el domingo. Y se busca una práctica sacramental eucarística que sea pilar de la vida cristiana. Pero esta liturgia, que está cuidadosamente reglamentada y en latín, no siempre permite canalizar la piedad del pueblo, y de ahí que este sea también el tiempo en que las adoraciones eucarísticas prolongadas adquieren gran importancia. Las difunden los jesuitas y las asociaciones de laicos. Y aquí es donde encuentran su espacio la lengua vernácula, en predicaciones, en oraciones, la música, la polifonía que ensancha el espíritu, y un ambiente que permita establecer un vínculo vital entre la presencia del Señor sacramentado y la existencia cotidiana de los fieles. Es también la época en que el tabernáculo en el que se reservaba el Santísimo Sacramento se coloca en el centro del altar. Esto es una iniciativa de Italia, empieza en Verona con Ghiberti, la sigue Carlos Borromeo, y los concilios provinciales y los sínodos diocesanos de la segunda mitad del siglo XVI la establecen en España. La atención se desplaza del altar al tabernáculo, y con frecuencia la comunión se sigue administrando fuera de la misa, y suele haber una capilla de la comunión para no distraer de la oración ante el tabernáculo del altar mayor. Por tanto, estamos en una época de revalorización de la misa, de corrientes reformadoras favorables a la comunión frecuente, de difusión del culto eucarístico fuera de la misa y de difusión de las adoraciones prolongadas del Santísimo. Vamos a ir ya un poquito a lo que encuentra en España. Yo creo que Jacobo de Graci conoció el ambiente espiritual español antes de llegar a España, porque la literatura teológica y espiritual española tenía una amplia difusión en la península italiana. He encontrado las referencias españolas de la biblioteca que logró reunir Felipe Neri a partir de 1550 y que puso a disposición de la congregación del oratorio de San Felipe Neri. En esa biblioteca hay más de 500 volúmenes impresos y cerca de 30 manuscritos. Y el legado que con seguridad pertenece a él son 372 títulos. Y aquí encontramos obras españolas. Os pongo un poco el elenco de los autores, pero entre esos autores está lo más importante de la Escuela de Salamanca. Está Francisco de Vitoria, Domingo Báñez, Domingo de Soto, Melchor Cano, Bartolomé Medina.
Díaz de Luco, que es un reformador español, el aviso de curas en italiano de Díaz de Luco. Están las obras de Fray Luis de Granada, el memorial de lo que debe hacer el cristiano, al que me referiré, y la guía de pecadores. El jesuita Gaspar Loarte, que es discípulo de Juan de Ávila. En fin, hay un elenco muy importante de literatura teológica y espiritual en la biblioteca de Felipe Neri. Si esto lo hace Felipe Neri, hemos de pensar que Jacobo Gratti también tenía un conocimiento previo antes de llegar a España. Y por tanto, yo creo que vale la pena ver un poquito la literatura espiritual de la época. Bueno, lo que encontramos en esta etapa de postridentina de afirmación de la importancia de la misa y de la adoración eucarística, nos encontramos con una España de fin de siglo en la que hay una literatura espiritual que se orienta de mucha calidad hacia la celebración y la comunión. Lo que se busca es crear una verdadera espiritualidad eucarística, cuyo norte, cuyo horizonte tiene que ser llegar a ser uno con el Señor y alcanzar a vivir la comunión de los santos. Es una corriente que se desarrolla entre los defensores de la difusión de la oración mental para todos los cristianos y que beben en una larga tradición. Y esta larga tradición nos permite ampliar el enfoque de las controversias antiprotestantes y de la época tridentina a una herencia muchísimo mayor. Y yo he encontrado algunos detalles. En 1588 es proclamado doctor de la Iglesia San Buenaventura. Y San Buenaventura es uno de los autores más destacados en relacionar el sacramento de la Eucaristía con la experiencia mística. Defiende que la Eucaristía eleva la contemplación, dispone a las revelaciones divinas. Quien recibe la Eucaristía con devoción, le alimenta el pan como el pan y le deleita la Eucaristía como la miel. Y puesto que lo que recibe es el verdadero Cordero Pascual, esa comunión le permite a él realizar la Pascua mística. San Buenaventura, doctor de la Iglesia en 1588, Santo Tomás, doctor de la Iglesia en 1567, son los dos teólogos de cabecera de los autores españoles del siglo XVI. A ellos se une Jan Gerson, conocido también en los ambientes de la Reforma Católica, que defiende también este vínculo entre Eucaristía y vida mística, Dionisio el Cartujano y la herencia de las grandes místicas medievales. Por citar una, Santa Catalina de Siena, cuyas obras se difunden en España bajo el patrocinio del cardenal Cisneros. Y en el ámbito italiano contemporánea del Caballero de Gracia, Santa María Magdalena de Pacci, cuyas experiencias místicas están vinculadas a la comunión. Además hay que recordar la imitación de Cristo, que también se mencionó el otro día. La Imitatio Christi o Contemptus Mundi se traduce al castellano en 1499, pero hay una traducción en Sevilla en 1536 que la crítica actual atribuye a San Juan de Ávila, aunque durante un tiempo se creía que podía ser de Fray Luis de Granada. La imitación de Cristo es leída por todos los espirituales del siglo XVI. Los jesuitas la llamaban el Gersoncito. Juan de Ávila, en esta traducción del 36, escribió un prólogo al lector en el que recomendaba 3 cosas al alma que desea salvarse. Una es la palabra de Dios, otra la continua oración y otra recibir muchas veces el precioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y los espirituales del siglo XVI sintonizan con la imitación de Cristo del siglo XIV en el reconocimiento de la infinita distancia entre el don eucarístico y quien lo recibe. Subrayan lo inmerecido de la gracia. Dice la imitación de Cristo: tú eres el santo de los santos y yo el más vil de los pecadores. E inclinaste a mí, te inclinas a mí, que no soy digno de alzar los ojos a ti.
Veo, Señor, que tú vienes a mí y quieres estar conmigo. Tú me convidas a tu mesa y me quieres dar a comer el manjar celestial, que no es otra cosa sino tú mismo. En esta imitación de Cristo se advierte contra dos cosas que en realidad impiden la gracia de Dios, que son las excesivas ansias de tener devoción por un lado o los escrúpulos por otro. Y se señala la actitud más importante para la comunión. En boca de Jesús se pone en la imitación de Cristo: así como no te bastarían a ti todas las cosas sin mí, así no me puede agradar a mí cuanto me ofreces sin ti. Ofrécete a mí y date todo a mí, y será muy acepto tu sacrificio. Ya ves cómo yo me ofrecí al Padre por ti, y también di todo mi cuerpo y sangre en manjar por ser todo tuyo y que tú quedases todo mío. Mas, si tú te estás en ti mismo y no te ofreces muy de gana a mi voluntad, no es cumplida ofrenda, ni será entre nosotros entera unión. Por eso, ante todas tus obras, haz ofrecimiento voluntario de ti mismo, en mis manos, si quieres alcanzar libertad y gracia. Esta es la espiritualidad eucarística de la imitación de Cristo. Y en esto sintonizan los espirituales del 16. Además de esto, que era una lectura corriente, y de estas herencias, también tenemos que tener en cuenta que hay una conexión muy profunda entre predicación y literatura espiritual. La predicación oral de mejor calidad se convirtió en libro impreso y por tanto nutría la predicación de otros ministros y se transmitía a la posteridad, a veces atravesando décadas. Por ejemplo, en 1596, y por hacer referencia, y lo tengo que poner aquí, aparte de mi dedicación especial porque creo que es fundamental, en 1596 se publica en Madrid la tercera parte de las obras del Padre Maestro Juan de Ávila, que contiene 27 tratados del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Los discípulos de Juan de Ávila acuden a Madrid y publican en Madrid un volumen con los sermones que había predicado sobre la Eucaristía, que los presentan como tratados espirituales. Por tanto, en los primeros años de la Congregación del Caballero de Gracia, en la cual se predicaba sobre la Eucaristía, aparecen los sermones de Juan de Ávila, que murió en el año 69. ¿Cuál sería la actitud fundamental que predica y que difunde Ávila y toda la escuela sacerdotal avilista sobre la Eucaristía? Pues la actitud fundamental y lo que él procuraba despertar siempre en sus oyentes fue la admiración. En un sermón de la infraoctava del Corpus, ante la sed del Señor de visitar al hombre y de meterse en sus entrañas, ante el hecho de que venga cada día a dársenos como manjar, afirma Juan de Ávila: no se puede responder a esta maravilla tan grande sino por vía de admiración. Y la respuesta es la admiración, porque el sacramento es en sí mismo admirable. La Eucaristía es una de las obras admirables del Señor, junto con la encarnación, la vida y la entrega de Jesucristo. Y por tanto, dice él, siempre habían de estar nuestras ánimas maravillándose de él y repitiendo muchas veces esta palabra de admiración. Además de la predicación, él procuraba también despertar en los sacerdotes las actitudes necesarias para la preparación de la misa, y como acompañó a muchos sacerdotes por carta y personalmente, pues también lo hizo. ¿Cómo se prepara un sacerdote, dice Ávila, para celebrar la misa? Pues ante todo tomando conciencia de quién viene al altar y por qué viene, pero no una conciencia meramente intelectual, sino ante todo afectiva.
pidiendo al Señor un sentido de su presencia, que le hiciese estimarlo, reverenciarlo y amarlo. Un sentido de su presencia que afectase a lo profundo de la persona. Y además la causa de esta presencia, que era motivo de admiración. La razón por la que Cristo viene a la Eucaristía es la misma razón que le movió a la encarnación y la misma que rigió toda su vida hasta su muerte en cruz. El amor que nos busca, que nos requiere y que nos quiere en su presencia. Y la fuerza con la que Ávila transmitió esto dotó a los sacerdotes de una verdadera mística sacerdotal y eucarística. Es decir, Ávila proporcionó el aliento espiritual que necesitaba la reforma del clero, que no puede ser solamente una reforma disciplinar y una reforma meramente de normas o de costumbres, sino que es una cuestión de espíritu. Esta espiritualidad eucarística la difundió Ávila para todos los cristianos. Él predicó la Eucaristía como el lugar central en que la persona recibe y participa de la redención. Es el misterio que nos vincula de modo personal, místico, real y consciente con la obra redentora. Y esto, que es un núcleo teológico importante, él lo transmite de una manera sencilla en diálogo con los oyentes. En su época estaba vigente el sentido de la comunión y la comunión frecuente era muy minoritaria. Si Jesucristo ya nos ha redimido en la cruz, ¿de qué sirve comulgar? ¿Para qué lo necesito? Y Ávila explicaba que la redención que Cristo nos ganó en la cruz hemos de recibirla nosotros. Jesucristo derramó su sangre por todos en la cruz, pero es necesario que yo reciba con fe y con amor eso que hizo por mí. En la cruz obtuvo nuestra redención. En la Eucaristía se me aplica la redención recibiéndolo a Él. ¿Qué es comulgar? Un certificarte en cuanto es de tu parte que lo que Jesucristo ganó en la cruz es para ti, para que sepas que la sed, hambre, cansancio, deshonras, tormentos de Cristo, todo es para tu propio rescate. ¿Qué es comulgar? Hacerte saber que eres una de las ovejas por cuyo amor derramó su sangre. Para eso abres tú la boca y comulgas tú, para que sepas que Cristo se cansó, lloró, gimió, lo azotaron, lo coronaron de espinas y murió en la cruz por ti mismo. Y afirma que de la no percepción de esto nace la falta de alegría en los cristianos, porque les falta la experiencia de ser redimidos. Comprenderemos mejor esto si tenemos en cuenta que en Jesucristo se realiza el admirable intercambio que nos salva. Ávila utilizaba este lenguaje. En la encarnación, en la vida, en la pasión y muerte, Jesucristo tomó nuestros males, nuestra pobreza, nuestra fealdad causada por el pecado y nos dio sus bienes, su riqueza y su hermosura. Este intercambio se da en la persona misma de Cristo y eso es lo que recibimos en la Eucaristía. Por tanto, en la Eucaristía se obra una transformación no solo en las especies sacramentales, sino en nosotros, porque comulgar significa acoger la redención y vivir este proceso. Vivir el proceso de divinización que el Señor quiere realizar en nosotros, de tal modo que la cumbre de la devoción eucarística y la cumbre de lo que significa la comunión es expresada frecuentemente en Ávila y en los espirituales del 16 con las palabras de San Pablo: no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Y continúa la doctrina tradicional agustiniano-tomista: comiendo a Cristo somos comidos de Él, unidos con Él como miembros con la cabeza.
Por tanto, el que comulga bien participa de la vida de Cristo, del resplandor de su gloria. De tal modo, dice Ávila, que su salud, su honra, su vida y su alegría están colgadas de Cristo. Y que eso se produzca, como decía, la imitación de Cristo, requiere nuestra entrega personal. Vos, Señor, os disteis a mí y yo me doy a vos. Y en esto ve Ávila la realización del ser cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Tener la condición de Jesucristo o, dice en otra parte, tener su corazón. ¿Qué es comulgar? Tener su corazón. Y tener todos su corazón. Por tanto, tener todos un corazón. Como recuerda Hechos, todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Por tanto, dice Juan de Ávila a los oyentes, si comulgáis, ¿cómo no sois uno? Es capaz de unir la dimensión más personal, más íntima y más entrañable de la comunión con la dimensión eclesial de la Eucaristía como sacramento de unidad. Bueno, aquí me parece que está un núcleo importante. Pero luego hay un tipo de literatura que yo creo que el Caballero de Gracia conoció porque practicó, que son las reglas, avisos y memoriales del cristiano. Del Caballero de Gracia se conserva unas advertencias para ejercitarse en obras pequeñitas que se imprimieron en el siglo XVII. Y José María Sanabria ha subrayado que tienen un aire secular. Aquí no se menciona la Eucaristía, pero sí nos pone la pista sobre el género literario. Y el género literario son reglas o avisos que de modo sencillo, breve y práctico orientan la vida espiritual de los laicos y que nacen del acompañamiento espiritual, es decir, de lo que los laicos demandaban a los maestros espirituales. Ponme unas reglas para vivir bien como cristiano. El Caballero de Gracia la refirió al tema de las obras, pero en la literatura espiritual española abarcan la vida del cristiano. Hay una breve regla de la vida cristiana de Juan de Ávila que se publicó con el Audifilia y con la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Y en ella dice: trabaje de confesar y comulgar a menudo, por imitar aquel santo tiempo de la primitiva Iglesia cuando comulgaban de 8 a 8 días los fieles. Es decir, esta corriente espiritual reformadora española vincula la comunión frecuente con la vuelta a la Iglesia primitiva. También hay una breve regla de Santo Tomás de Villanueva, que también se publica con la Guía de Pecadores, que tiene interés porque vincula el asistir diariamente a misa con el emplear el tiempo en obras de caridad. Y esto era lo que practicaba y difundía el Caballero de Gracia. Por tanto, lo que pudo vivir con Felipe Neri lo encontraba confirmado en la literatura espiritual española. Estas reglas a veces se convirtieron en verdaderos tratados, y uno de ellos es el Memorial de la Vida Cristiana de Fray Luis de Granada, que aparece en la biblioteca de Felipe Neri. Fray Luis de Granada dedica el tercer tratado a lo que se requiere para comulgar, lo que hay que hacer antes, durante y después de la comunión, y ofrece una serie de meditaciones devotas para ayudar a esto. En estas meditaciones, Fray Luis de Granada acentúa, extrema la miseria y la condición pecadora del hombre para exaltar la infinita misericordia de Dios. Sigue la estela de Juan de Ávila, pero acentúa este punto: ¿quién eres tú, Señor mío? ¿Y quién soy yo para que me ose llegar a ti? Y algo de esto debía de estar en la sensibilidad de la congregación del Caballero de Gracia. Conozco, Señor, mi indignidad y conozco tu gran misericordia. Esta es la que me da atrevimiento para llegarme a ti tal cual soy. Porque mientras más indigno fuere yo, más glorificado quedarás tú en no desechar ni tener asco de tan sucia criatura. No desechas, Señor, los pecadores,
antes los llamas y los atraes a ti. Y pone una serie de citas bíblicas, ¿eh? No vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y una segunda meditación considera el beneficio recibido, la grandeza de este beneficio. Y por tanto lo que se subraya es la indignidad del pecador y la transformación del hombre pecador, que pasa a ser morada de Dios, y utiliza el mismo lenguaje. Pues si a esta dignidad ha llegado mi ánima por medio de este sacramento, ¿cómo se bajará ya a la vileza del traje viejo y de las costumbres pasadas? Y tiene una oración espléndida. Sácame, pues, Señor, de mí y recíbeme en ti, porque en ti vivo y en mí muero. En ti permanezco, en mí desfallezco. En ti soy estable y en mí paso como pasa la vanidad. No te vayas, pues, oh buen Jesús, no te vayas. Esta es la espiritualidad del indigno que se acerca a comulgar. En estos autores espirituales la sensibilidad no es inmediatamente moral, es religiosa. Y por tanto lo que pretende es subrayar el amor misericordioso de Dios y la obra redentora. Pero puede haber una línea de culpabilización moral y que el lenguaje de la indignidad provoque el apartarse de la comunión, y justificar esto con la santidad del sacramento y con la indignidad de los fieles. Frente a esto, lo mismo Fray Luis de Granada, pero también los jesuitas, hay una corriente que, sin renunciar a esta sensibilidad, promueve la comunión frecuente. Lo hacen los jesuitas, también entendiendo que era una práctica de la Iglesia primitiva y enfrentándose a persecuciones también por ello, y lo hacen los benedictinos. Los benedictinos defienden la comunión frecuente y los efectos, hay literatura también de los efectos de este sacramento, la principal, la unión mística. Pero además, y voy terminando para dar un poquito lugar a las preguntas, estos maestros espirituales buscan también acompañar las dificultades que se encuentran los laicos en la celebración de la misa. La celebración de la misa es reiterada por el Concilio de Trento, pero al mismo tiempo se mantiene la celebración en latín. Esto es una cuestión que, si se ve el texto del Concilio de Trento, es lo que estiman oportuno y conveniente los padres conciliares, pero no es una razón doctrinal, es una razón de oportunidad pastoral. Pero lo cierto es que esta es una dificultad en el ámbito católico. Y el mismo concilio recomienda que se expliquen los misterios de la misa, y dice literalmente el concilio: para que las ovejas de Cristo no mueran de hambre y los pequeños no pidan pan sin que nadie se lo dé. Pero claro, la participación de los fieles en esta época no se entiende como la entendemos a partir del Concilio Vaticano II, sino que se entiende como la unión de los asistentes a los actos del sacerdote. Y lo que se propone a los asistentes es orar inspirándose en lo que es la Eucaristía, puesto que difícilmente podían tener una sensibilidad estrictamente litúrgica. Y aquí nace en esta época una literatura de ejercicios para la Santa Misa. Y he escogido simplemente un texto, dos autores, y con esto ya termino. Un autor que he escogido porque creo, no tengo constancia, que quizás lo pudo conocer el Caballero de Gracia, que es el agustino Fray Alonso de Orozco. Tiene una regla de vida cristiana, lo pudo conocer porque vino a Madrid, fue nombrado predicador real, y en 1554, y a partir de 1561, cuando se establece la corte en Madrid, vive hasta su muerte, que también fue longevo, en 1591. Por tanto,
yo creo que pudo haber ahí muchas oportunidades en el ámbito cortesano para que se conocieran. Escribió una regla de vida estructurada en 10 documentos y 2 separados como capítulos. Uno se refiere a la misa y otro a la comunión. Anima a oír misa cada mañana y su exhortación ya refleja el paso del sentido litúrgico al sentido de adoración en la misa. Dice: oír misa es la principal obra que en servicio del Señor podéis hacer, yendo a ver y a adorar a vuestro Creador y Señor, el cual viene del cielo a la tierra para visitaros. Y proponía una serie de meditaciones. Por tanto, se trataba de pensar en la misa, en ellas, de ocupar el alma con pensamientos santos acerca de los misterios y obras admirables de Dios, las cuales en aquel santo sacramento se representan. Inspiradas en el hecho de la Eucaristía como memorial, él agrupa 3 meditaciones: creación, redención y glorificación. Y la de la redención contiene todos los misterios de la vida de Cristo, recorriendo los pasos de la pasión y las 7 palabras. Por tanto, la experiencia devota de oír misa dependía en buena medida de la calidad de la oración personal mantenida durante la celebración. Y por último, es el tiempo de las grandes procesiones del Corpus Christi y de los autos sacramentales, con Lope de Vega, que fue uno de los congregantes, y de las grandes solemnidades exteriores. Hay una obrita muy interesante de cómo se intenta introducir en toda esa solemnidad el espíritu de auténtica adoración, y es un librito que se titula Música espiritual de las alabanzas del Santísimo Sacramento, escrito en Flandes por Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, carmelita descalzo y calzado. Él se apoya en que la jaculatoria, alabado sea el Santísimo Sacramento, ha recibido indulgencias por parte de los pontífices y ha sido puesta en música de órgano, y escribe a las religiosas de la Concepción Jerónima del monasterio de Corpus Christi de Madrid, proporcionándoles una música espiritual, de tal modo que al escuchar en la música del órgano durante la exposición del Santísimo en la iglesia del Corpus Christi, ellas tengan suficiente alimento espiritual para vivir esa devoción. El Espíritu Santo es, dice, quien mezcló con las palabras de la música y el canto concertado, para que, atraídas con la dulce melodía de la voz, escondidamente dejásemos entrar en nuestros ánimos el provecho espiritual de las palabras divinas que cantamos. Y es una obrita que se titula Música espiritual y que ofrece una adoración al Santísimo que va recorriendo la fe, la meditación o consideración, el amor, la imitación y la adoración. De tal modo que la música exterior fuera acompañada de la música interior y espiritual. Bueno, yo creo que toda esta corriente de religiosidad interior, que es la corriente que vivifica de verdad y profundamente la renovación de la Iglesia, es lo que encontró el Caballero de Gracia. No solamente las grandes procesiones y los cultos externos, sino el valor de la interioridad, de la oración mental, de la piedad personalizada, y él empalmó con esto, con el gusto barroco de la época, pero lo supo hacer de tal modo que hiciese de la adoración al Santísimo uno de los momentos privilegiados para la experiencia cristiana y la unión con Cristo. Este es el panorama que he podido ofrecer, ¿vale? Me he pasado un poquito de tiempo. Y si hay preguntas. ¿Alguien quiere preguntar?
Me gustaría preguntar por qué España precisamente tuvo tal importancia, porque yo creo que es así, en la espiritualidad católica. Quiero decir, porque se adelantó a los tiempos, se adelantó al Concilio de Trento, quizás el cardenal Cisneros y otros teólogos, quiero decir, en España, que de alguna forma influyeron al final en ese concilio. Claro, previnieron sobre todo la reforma protestante en España. Yo creo que en el sentido profundo probablemente sí, es decir, había un legado, y el siglo XVI, es que el siglo XVI es muy complejo, pero hay una corriente profunda en España que promueve la oración mental, la interioridad y la piedad personalizada. Esto también está en otros lugares, pero es cierto, bueno, yo creo que no hay que excederse en la importancia de eso, en el sentido de que hay también mucha parte de la Iglesia española necesitada de reforma en el propio tiempo, y los reformadores no llegan a todos, pero sí es cierto que tienen una difusión muy amplia, y también es cierto que con las divisiones se sufre, y entonces en otros lugares todo queda muy marcado por la controversia. En España no hay la división interna que se produce en el Imperio Alemán y que se produce en Francia, que acaba en guerras civiles de religión, 8 en el siglo XVI. Entonces, en España eso no se produce. Es muy complejo porque también tiene que ver por qué aquí no arraiga el protestantismo y en otros lugares sí, y yo creo que no es solamente por la represión de la Inquisición, también en otros lugares el protestantismo fue perseguido y arraigó, o sea que es un tema complejo, pero sí es cierto que en España se dan unas condiciones que unen, y esto me parece que es lo importante, unen una corriente espiritual profunda con una renovación teológica profunda, que es la Escuela de Salamanca. Son las universidades de Alcalá de Henares, donde bebe Juan de Ávila, y de Salamanca. Es decir, que la renovación no puede ser ni meramente intelectual, ni solo teológica, sino que tiene que ir acompañada por la vida espiritual. Y eso en España se da. Y esa es la gran aportación a Trento. Me parece a mí una de las grandes aportaciones a Trento. Y es la que hace que cuando Trento se recibe en España, Juan de Ávila, por ejemplo, escribe 2 memoriales para el Concilio de Trento, aunque él no va. ¿Eso qué significa? Que son reformadores antes de Trento. Y eso les permite recibir Trento con aliento espiritual y no solamente con sentido disciplinar. A mi modo de ver, ahí hay es muy interesante y muy complejo, lo estoy diciendo todo y todo requiere matices, pero ese aliento espiritual está, es la época de la gran mística, es la época de la gran mística. En alguna de las biografías del caballero se dice, si no me equivoco, que al llegar a España y ver la religiosidad popular, él pensó que sería un lugar, un país en el que podría no entrar nunca el luteranismo. Sí, eso tiene su sentido. También tiene que ver, creo yo, a mi modo de ver, hay especialistas que señalan también que una de las peculiaridades españolas es la tradición de las 3 religiones, judíos, cristianos y musulmanes. Entonces hay una base plural de las 3 grandes religiones que hace que el protestantismo español,
sea distinto del europeo. Es distinto. Incluso el luteranismo es distinto, y de hecho los protestantes que salen de España y emigran al exilio no encuentran, no se forma una comunidad española protestante en el exilio con fuerza, porque no encajan ni con la tradición luterana, ni con la calvinista, ni con la anglicana, y son errantes. Hay algo ahí que hace que no arraigue bien, y no es solamente la labor inquisitorial. También es cierto que todo lo externo influye mucho, porque es un signo como de identificación religiosa. ¿Más? Una cosita, Sí. que es que lo he oído en distintas conferencias, usted lo ha comentado también, es el uso de la música. ¿El perdón? El uso Sí. de la música en las celebraciones litúrgicas por parte del Caballero de Gracia. Y precisamente el otro día, no sé qué estaba leyendo, entonces hablaban de la importancia de la música, porque efectivamente une, digamos, el aspecto emocional e intelectual de las personas, es decir, te acercan, o sea, quiere decir que Claro. en ese momento somos más capaces, o sea, somos capaces realmente quizás de interiorizar lo que está a nuestro alrededor, es decir, en el capítulo A ver, religioso. en España esto no se produce sin tensiones, todo lo que he dicho. Quiero decir, hay una corriente defensora de la oración mental, pero hay otra corriente defensora de una religiosidad intelectualista y doctrinal que les parece más segura, y más segura para la ortodoxia. No tienen peligros de alumbrados ni de otro tipo de cosas. Entonces, todos estos autores se debaten en esa lucha. ¿Qué es lo que ocurre con la música? Pues que la música conecta con la corriente de oración mental, porque es la línea afectiva. Y por eso el autor que he mencionado es Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios. Es decir, la espiritualidad afectiva que difunde la oración mental, no solo para el clero, sino también para cualquier cristiano de cualquier condición, que tenga la experiencia de encuentro profundo con el Señor personal en la oración, es la línea afectiva, es la línea que lleva a la unión mística de Teresa de Jesús. ¿Y qué ocurre con la música? Que la música es sensibilidad y mueve el afecto. Y esto es lo que entiende el autor de esta música espiritual, y dice: si oís la música externa del órgano, yo os voy a proporcionar la música interior. Y entonces conecta. No es solamente una pieza musical hermosa, no, sino que es una pieza musical en un contexto de adoración. Y bueno, esto es bíblico, alabar a Dios con la música. Y conecta afectivamente. Han pasado 4 siglos. ¿Cómo aplicaríamos ahora las grandes cualidades que acabamos de escuchar de esos años de la Reforma? Bueno, yo soy una convencida de que tenemos mucho que aprender de estos maestros espirituales. Estoy convencida de ello, y creo que simplemente leerlos nos haría muchísimo bien. O sea, en lugar de leer libritos de autoayuda, que no digo que no estén mal, o de divulgación, ¿por qué no nos acercamos a los grandes, que los tenemos? A Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, a Juan de Ávila, y aprenderíamos muchísimo de nosotros mismos, muchísimo. Aprenderíamos a conocernos a nosotros, y a conocer a Dios. Yo diría simplemente que de ellos tendríamos que aprender dos cosas. Una, el cuidado de la oración y de la experiencia profunda de la relación con Dios, de tal modo que podamos descubrir la profundidad de la vida sacramental. No se pueden separar. La profundidad de la vida sacramental se descubre si hay vida de oración, por una parte. Y luego, por otra, creo que sí que tendríamos que aprender mucho de qué es lo que significa comulgar y cómo comulgamos.
Todos estos autores que he mencionado, y me he remontado a San Buenaventura, ven en la comunión la vía de la unión con el Señor, la máxima comunión. Es que se puede alcanzar en la oración, pero que curiosamente en esta época estos autores y estas personas, y Magdalena de Pacci, lo viven cuando comulgan. Entonces yo creo que tenemos poca admiración, poca conciencia de quién viene y a quién viene y por qué viene. Yo creo que a veces pensamos que se pueden revitalizar las cosas con formas exteriores, vamos a hacerlo todo más participativo, que es muy importante, porque la participación significa que la gente está poniendo ahí la vida, que se siente parte, no solo como ocurría en esta época, que en realidad eso es una crisis litúrgica, oír misa o asistir, no, sino como dice el Vaticano II, es una asamblea que celebra, una asamblea celebrante. Pues ya que tenemos la riqueza teológica y doctrinal de estos grandes concilios de la Iglesia, pues nosotros vivirlo con esa profundidad, y ahí queda un reto pastoral importantísimo para todos. Es lo que puedo decir, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias.